cosa que es bastante controversial en la época, por ejemplo, es la terapia electroconvulsiva, que a la Claro. final, o sea, la terapia por electroshocks, que está volviendo a Electroshock. estar que se le hace ahora en estudios de nuevo como para que vuelva a ser implementada y en algunas clínicas privadas está siendo implementada en Estados Unidos y también en Argentina. No sé si en Ecuador está siendo implementada, que a mí me parece un horror, ¿no? Y lo que intenta Manicomio de hace años, pero es eso, estamos hablando de terapia con electricidad dentro del campo de psicólogos y psiquiatras y médicos de hospitales psiquiátricos. bueno, en realidad solamente psiquiatras, porque los psicólogos no pueden proceder con ese procedimiento, ¿no? Y no trabajamos con eso de electricidad. O sea, además la hipótesis es la misma de copiar lo que hace una convulsión, copiar lo que hace la epilepsia, digamos, que sería eh, la hipótesis detrás de la terapia electroconvulsiva es a la final el crear una brecha o es hacer como un computador, hacer un off y un on de nuevo. Entonces, como Un para que se reset. prenda el cerebro, pero sin la memoria que creó, por ejemplo, una depresión. Entonces ya no tienes la memoria y justo lo que causa es pérdida de memoria, que es lo más controversial dentro de esa terapia. Ajá. Eh, Ahora nosotros como psicólogos no trabajamos con eso. La forma en la que vemos la electricidad, digamos, porque al final si uno conoce un poco de cómo funciona el cerebro, son eso que tú dijiste, ¿no? En el sistema nervioso periférico funciona a través de la sinapsis eléctrica y en el sistema nervioso central a través de la sinapsis química. Eh, pero no es nuestro objeto de trabajo, ¿no? Y además que inclusive dentro, por ejemplo, que es una de las cuestiones médicas que se trabaja con el tema de epilepsia, los anticonvulsivos. ¿Cuál es el anticonvulsivo de preferencia? Es un estabilizador del estado de ánimo. Más allá del nombre, lo que hace es justamente como que enlentecer la sinapsis como para que no se dé esa descarga tan fuerte y no produzca la convulsión. Pero al mismo tiempo a nosotros nos da pauta como para pensar qué es lo que causa eh, eh, esa sinapsis tan fuerte, ¿no? A nuestro nivel de pensamiento, nuestra posición epistemológica al respecto de eso es justamente, y uno puede ver, por ejemplo, si se interesan esos trabajos de neurología o si la gente que está viendo está interesada en trabajos de neurología, es, por ejemplo, todas las hipótesis que han sido relacionadas a la memoria y cómo se forma en términos de sinapsis, todos los trabajos de Pancreas, de las personas que trabajan justo el tema de neurociencias, y que es bastante interesante como para verlo, como también como comprobación de cuáles son nuestras hipótesis psicológicas, de que no estamos hablando de filosofía o que estamos solamente No, ir a creando comprobarlo, hipótesis. claro. Igual el premio Nobel de Neurociencias, Kandel, que es psicoanalista, justamente. Él Imagínate. también trabaja con todo ese tema, ¿no? Y entonces resulta interesante Yo quiero porque nada más también, que quede claro las personas que quieren decir, bueno, yo he visto personas con epilepsia, no sé de psicología, tienen como un ataque que se están electrocutando, como que están convulsionando, y ahora que hemos avanzado en la ciencia, sabemos lo que es electricidad, enchufar una cosa con otra, y nos han hecho la metáfora del cerebro como computadora o muchas cosas así, entonces las personas entienden esto de hacer un reset a la computadora, hacer un reset al cerebro, o que la electricidad está funcionando ahí, pero muchas personas no entienden cómo se manda un mensaje desde el cerebro hasta el pie y va de una manera eléctrica, química, pasando de neurona a neurona, y al parecer podemos englobar todas las epilepsias como aquellas que en vez de descargar la dosis exacta de electricidad, tienen una descarga masiva, sea focal o sea general, pero esto genera o convulsiones o ausencias o todo este arcoíris que tú mencionaste. ¿Hasta ahí estoy correcto? sí, sí, digamos, nuestro foco de análisis va por el lado de la psicología, porque a la final de cuentas, mientras tenemos en cuenta qué es lo que está pasando y cuál es el fenómeno al que nos estamos adhiriendo, también está muy generalizado. Y me parece que hay un error dentro de la conceptualización de la medicina de la misma epilepsia, porque al ser una categoría tan amplia, digamos, no considero una etiología del síntoma y por eso yo lo remarco como si fuera algo esencial como para diferenciar qué tipo de epilepsia estamos trabajando, ¿no? Claro, no, no. Lo que estás diciendo es, a ver, la epilepsia está tan grande que deberíamos hacer un catálogo para dividir y subdividir en cajas cuál es cuál, porque no es lo mismo esta epilepsia que tiene un daño en el cerebro, lesión, golpe, que esta otra que está totalmente diferente y se chupa los dedos, pero nunca se hizo ningún daño. Entonces,
diferenciar, hacer un catálogo, un manual diciendo todas las epilepsias, dividiéndolas por etiología, ¿verdad? Sí, o sea, justamente como para el trabajo también que nosotros efectuamos dentro de estos pacientes y para el Claro, trabajo para mejorar inclusive las dentro de la cosas. misma Sí. medicina. Porque aunque se utilice la misma medicación para el todo tipo de convulsión como para frenar y cuando no funciona la medicación, normalmente se acude a la cirugía, um, dependiendo de qué tipo de epilepsia se tenga, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que tienen daños neuronales en una zona del cerebro, entonces normalmente las cirugías que proceden con eso es para cortarle esa zona del cerebro. Por ejemplo, las ausencias generalizadas, la hipótesis médica, digamos, es que eh, la maduración del cuerpo del chico, en un principio, porque siempre se da en la misma época que es en la adolescencia, cuando el cuerpo empieza a crecer, Es que a nivel justo se da. neuronal es uno de los crecimientos más grandes. Cuando es bebé hay un crecimiento gigantesco, pero en la adolescencia a nivel neuronal es muy importante prestar atención porque hay también dos podas sinápticas justo antes y después de la adolescencia. Por ejemplo, has visto que en los adolescentes es bastante raro que, por ejemplo, les crece un brazo más grande que el otro de repente y tardan ciertas partes en crecer y se ven raros los adolescentes y por algo es, porque al final están raros. Les empieza a salir espinillas, les sale un montón de cosas, pero inclusive Listo. internamente, no solo externamente en la apariencia que tienen para los otros, hay una diferenciación. Entonces, por ejemplo, se cree que los hemisferios crecen mucho más rápido que el cuerpo calloso. ¿Qué es lo que hace el cuerpo calloso en el ser humano? Diferencia la sinapsis neuronal del hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Entonces te dice, has escuchado eso de que el derecho es del cerebro Matemático matemático lógico y el y el izquierdo. izquierdo es del artístico y toda esa vaina. Bueno, si no hay un cuerpo calloso, los dos hemisferios están funcionando al mismo tiempo y chocan la sinapsis y se produce una sobreproducción del cerebro que crea una convulsión. Entonces, Ya. normalmente, si los chicos no responden, que a mí me parece que es criminal ya, pero bueno, existe. eh, si los chicos no responden a la medicación, normalmente por cirugía se les sabe intervenir cortando el cuerpo calloso. Qué ves. Qué Entonces uno puede ver brutalidad. los casos, hay algunos casos, ¿no? Que aunque vivan una vida más normal, ¿no? Sin las convulsiones, y, por ejemplo, pasan estas cosas que son esos casos de neuroanatomía en donde uno quiere agarrar el esfero rojo y agarra la taza, ¿no? Y es como si no estuviera fuera de la voluntad porque están actuando separadamente los cerebros, ¿no? Los cerebros, qué bestia. Pero bueno, esas Qué son brutalidad. cuestiones más médicas y neuropsicológicas. No, pero es que, a ver, estamos hablando de este tema, ¿para qué? Para que también después psicólogos como nosotros u otras personas puedan aplicarlo a terapia y también para que personas que saben sobre epilepsia o tienen epilepsia o quieren hablar o que ven este video y quieren interiorizar qué significa, sepan que hay procedimientos inhumanos, desde cirugías hasta terapia de electroshock o demás. ¿Por qué? Porque justamente no se sabe. Y donde no se sabe, después lo poco que se sabe se hace desinformación. Entonces, aquí queremos un poco poner en juego cuál es la información que sí sabemos, cuál es la que podemos comprobar. Al igual que es gratis suscribirse, la primera sesión de terapia psicológica es gratuita en nuestro consultorio que ya atiende a diferentes lugares del mundo por videollamadas, así que llama ya, te espero.